poesía mística es algo que expresa la unión espiritual entre el conjunto de la humanidad y Dios. Surge en la segunda mitad del siglo XVI, cuando tras los inconvenientes internos en la Iglesia Católica por la Reforma Protestante, la lírica religiosa se separó entre la ascética y la mística. Mientras la poesía ascética centra sus esfuerzos en que el espíritu pueda alcanzar la perfección moral y ética, el misticismo trata de expresar las maravillas que los privilegiados experimentan en su propia alma al entrar en comunión con Dios. Formas de la poesía mística. Se considera que la mística es infalible, por lo que los autores recurren a la poesía mística para expresarse. A su vez, este tipo de género tiene diferentes formas, aunque es el verso simple y sencillo su formato más cultivado. Sus contenidos tratan sobre el amor humano y las hermosas vivencias que los creyentes despiertan y alcanzan tras alcanzar la comunión con Dios. Esta experiencia no depende del hombre, sino solo de Dios. En este sentido, el autor es solo un medio de expresión. En la escuela dominicana mística encontramos a Sor Hipólita de Jesús. En la escuela carmelitana, Ana Arellano y Navarra, más conocida por Sor Ana de la Trinidad, que fue monja carmelita, mística y poeta española. ¿Hay místicos hoy? ¿Cómo se llega al misticismo? Análisis psicológico de los místicos. El profesor Cencillo, catedrático, psicólogo, antropólogo, filólogo, teólogo, afirma que el ser humano es fuente entre la pura animalidad biológico-sensorial y los otros planos de realidad no sensoriales, y tiene capacidad para trascender lo dado por los sentidos y lo percibido por los sentidos. El hombre tiene la propiedad de trascender las facilidades y los hechos de su mundo, de su vida y de su propia vida, y para entender el origen y la motivación de la fe hay que atender a esta función, a la capacidad de trascender lo dado y de abrir al hombre a dimensiones perfectamente reales, pero que superan lo dado por los sentidos. Por lo tanto, al aproximarnos a las personas que han vivido y experimentado esta vía de comunicación, y que es constatable en los místicos, un místico es toda persona que llega a un conocimiento de Dios por esta vía de conocimiento, y así se abre a dimensiones que son perfectamente reales, como dice el profesor Cencillo, y que superan el ámbito y todo lo dado por nuestros sentidos. Así podemos llegar a entender algo más su experiencia vital, ya que todas o muchas personas que hemos tenido o han tenido alguna más o menos intensa experiencia con Dios, y en el caso de los místicos esta experiencia es intensa y continua. Teresa de Ávila lo llama presencia espiritual. ¿Puede cualquiera ser místico? ¿Se puede llegar a ser místico? ¿Basta querer loco para serlo? ¿Es la mística una vía solamente para elegidos? La mística puede ser una respuesta y un lenguaje del límite del supremo límite. Pero, sin embargo, el profesor Cencillo dice que no hay que remontarnos al siglo XVI, ya que en nuestros días sucede como entonces. Y en el caso de que menos se puede pensar, pueden aparecer presencias sensibles. Pero estas resultan ya más sospechosas, porque la dinámica con que se producen es análoga a la alucinación, solo que no parecen deberse a causas patológicas. La sustancia y lo sustancial lo importante es el contacto esencial con Dios, no las sensaciones que se puedan producir en este contacto.
El hombre, en su compleja lucha por la libertad, se cree que es libre, pero se encuentra desfundado. Se tiene que programar. Los genes no nos producen comportamiento, solamente nos predisponen. Y las pulsiones y los impulsos parciales del ser humano determinan nuestro comportamiento. Y refiere el profesor Sencillo que la mayoría de sujetos no se poseen, suelen vivirse fuera de sí, por mucho que luchen por su libertad. Y crean poder tener de sí mismos lo que les pueda parecer, pero no se poseen, porque les desorienta el tener y el aparecer, y nunca han despertado a ser ellos mismos desde su propia vivencia nuclear. La mayor alineación imaginable no es, por ejemplo, la alineación del trabajo, sino es la alienación del yo, del propio yo. Esto, en cambio, no ocurre en los místicos, que, como dice San Juan de la Cruz, han pasado ya los fuertes y fronteras. Vamos a analizar los pasos en el proceso de acceso a la mística desde el punto de vista psicológico. Como descubrió Santa Teresa, hay que decir que no hay categorías estanco. Las vías punitiva, iluminativa, etcétera, no son estancos, puesto que ella descubrió que el ser humano tiene muchas pulsiones y realmente fue una pionera en este sentido. Entonces, las categorías que se puedan imaginar en este sentido clásico, ella dice que no son escalonadas, sino que un místico puede entrar en una zona y volver a la anterior. Así tenemos el ahondamiento, la primera escalón que vamos a ver, la intimación y el desasimiento. El ahondamiento afectivo sería la captación completa de la propia dinámica interior irradiada ya de un yo ya recuperado. La intimación sería el asentamiento. Hay que realizar un giro copernicano en el modo de vivirse y entonces empezaríamos a valorarnos adecuadamente, valoraríamos lo de fuera y nuestro estar en el mundo, como saben todos ustedes, es dialéctico. La dialéctica es la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La plena posesión de un contrario, que sería la antítesis, supone la plena posesión del opuesto, que es la tesis. Y todo proceso dialéctico, la pérdida de vista o de control de un extremo, implica igualmente la de su contrario. Por eso, quien se ha perdido a sí mismo, pierde también lo de fuera. Y así, ni se encuentra en las cosas, ni siquiera encuentra ya las cosas, o sabe comprenderlas y valorarlas adecuadamente, o las valora o las desprecia, o las ve vacías. Quien se encuentra a sí mismo, se valora y valora lo de fuera en su justa medida. ¿Por qué? Porque cuando algo extremo atrae demasiado, domina y traba la marcha. Y eso es porque se ha depositado en ello unas cargas de libido excesivas, que deberían haberse empleado para reforzar las estructuras y los procesos internos de la personalidad. De ahí la sensación de vaciamiento que algunas personas tienen, que no pueden vivir sin determinadas cosas. Y tales dependencias objetales producen, cuando se supera esta fase, la realidad objetiva que no vuelve a presentarse de la misma manera. Las cosas no nos acaparan y nos dejan más libres y ya no se atienen a las personas. Las cosas ya no parecen tan importantes. Y así, el asentamiento en sí y la conexión activa se puede dar con la propia sustancia, que sería el yo ya evolucionado y recuperado, como hemos explicado. Y ya podríamos pasar a la tercera fase, que sería el desasimiento, el despegarse de las cargas narcisistas del yo y de todas las aficiones. Entonces esto se incrementa y ya nada traba, nada asusta, nada endurece ni reblandece y se empieza una apertura elástica a la realidad. El viaje interior de los místicos
que constituye el proceso de autoposesión y de autoconocimiento, puede que no acabe aquí, sino que al transponer el umbral más hondo de sí mismo, se aboque a una intensa presencia oscura y transparente, cuya cercanía haga perder el peso de lo humano y aboque a una intensa presencia de Dios y volatice el amor propio, dando al mismo tiempo una conexión con Dios y una nueva identidad libre y despegada de sí mismo. En todo caso, es la transformación nuclearmente personal, el cambio de modos de sentir y de situarse en las relaciones, lo verdaderamente básico y difícil para los creyentes y para los místicos que estamos analizando. En los cristianos de a pie, una vez adquirida la fe, el acceso a ese rito de la Eucaristía sería una manera eficaz por sí misma de dar acceso a dimensiones trascendentes de la cotidianidad y que median un mínimo de contacto real, aunque extraordinario e impracticable de otro modo, con el Kyrios. O con su poder transformativo del sujeto, una vez adquirida la fe, es el rito eucarístico, sobre todo, el que puede operar estos efectos.